Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 en la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, en el programa Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los compañeros que me están viendo por medio de mi Face. Muchísimas gracias por su atención, todos y cada uno de ustedes. Continuamos con la séptima parte del 45 Congreso Nacional de la Crónica de Nacimiento en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, en el 2023. Continuamos, nos quedamos en la crónica anterior del Aula Magna, que fue transformada en un espacio inteligente con luces automatizadas, sensibles a la voz y con aire acondicionado. Al mismo tiempo le fue instalado un mecanismo hidráulico para guardar el preciado piano con el fin de evitar su deterioro. Una placa fechada el 18 de septiembre del 2000 y colocada en el interior a la derecha de la puerta central del Aula Magna, a luz del centenario de la misma y a la conclusión de la cubierta y artesonado del principal recinto de la Universidad Autónoma del Estado de México. Placa que concluye con el lema Patria, Ciencia y Trabajo, y la asigna el licenciado Arturo Montiel Rojas, gobernador constitucional del Estado de México, y el maestro Uriel Galicia Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el rectorado 2001-2005, el doctor Rafael López Castañares se aplica al programa institucional Apertura Universitaria y presenta como emblema abierto la gran puerta del Aula Magna, que lleva desde 1969 el ilustre nombre de Adolfo López Mateo, año de su fallecimiento. Artesonado, colocación de adornos con molduras que se ponen en los techos y en las bóvedas. Se dio la inauguración y bienvenida por parte de las autoridades de Toluca y el cambio del bastón de mando en un lugar de una belleza pocas veces vista por varios de nosotros, como lo es el Aula Magna y todo el edificio de la Universidad del Estado de Durango y de México, que lo recorrimos para tomar fotos y conocerlo en todo su esplendor, en su belleza y su armonía. Aristóteles decía que el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior, que es lo que tenemos nosotros que buscar, que darnos cuenta. Pero ¿cómo lograremos percibir ese significado? Con la neuroestática, que es el estudio científico de las bases neurológicas de la creación y contemplación del arte, que nos ha permitido investigar los mecanismos biológicos de las apreciaciones de la belleza y al mismo tiempo propiciar la interacción entre los investigadores, cronistas, científicos, filósofos, psicólogos y médicos que buscan responder a la pregunta primordial: ¿dónde se originó la idea de belleza? ¿Qué es la belleza? Pero yo les contesto, ¿saben ustedes que de la vista nace el amor? Dicen que de la vista nace el amor, pero las cosas no son tan sencillas como nos parece a nosotros. En realidad, de los ojos al cerebro, para que algo nos parezca bello o grotesco, diversos procesos biológicos están involucrados. El cerebro es el responsable de la mente y a partir de esta generaremos juicios estéticos. Por lo tanto, podemos decir que el cerebro es el que confiere la cualidad de belleza. Actualmente se reconoce que la vía cerebral que permite la apariencia de la belleza comienza con el nervio óptico,
lugar por el que se percibe la información visual hasta llegar a la corteza occipital. En esta zona se perciben los atributos de la visión individuales: forma, color, movimiento y profundidad. Existen dos vías que interpretan esta información, la dorsal y la ventral. El lóbulo temporal, a través de la vía dorsal lateral, participa en la interpretación de la obra de arte. Por su parte, la vía ventral va hacia el hipocampo para verificar si existe un referente. Así lo explica Salgado Camacho, neurocirujano y jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Regional de una alta especialidad de Iztapaluca. A pesar de que se ha logrado identificar estructuras cerebrales comunes al percibir obras de arte, cada persona tiene una experiencia estética distinta que involucra sentimientos y recuerdos. Además, la percepción del placer tiene un fuerte carácter individual porque está relacionado con componentes genéticos y socioculturales. ¿Cómo se define la belleza en el texto de una crónica como la que escribo? ¿Saben ustedes que la belleza es el atributo que reconocemos en lo bello? Como tal, algunas de las cualidades que tradicionalmente se han concedido a lo bello son la armonía, la proporción, la simetría y la perfección, así como la capacidad para agradar a la vista y al oído y para cautivar el espíritu en la lectura. En este recinto del siglo XIX, después de la conferencia magistral El cronista y la biodiversidad que dictó el doctor Carlos Galindo, dio comienzo a la primera mesa de trabajo. Se presentaron 29 ponencias sobre elección y fundación de ciudades y municipios y comunidades mexicanas. Después de la imponente bienvenida que por cabildo hicieron las autoridades municipales, otorgando el reconocimiento de visitantes distinguidos a los congresistas, por parte del doctor Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal constitucional de Toluca, y luego de haber declarado a la ciudad de Toluca capital nacional de la cultura, 16 de las ponencias de la segunda mesa trataron como pueblos mágicos, pueblos con encanto, ciudades heroicas y sitios de interés históricos, y hubo 13 participaciones internacionales. La paz y los recursos naturales y la identidad de los pueblos indígenas fueron temas de interés para los países de Guatemala, Colombia, España, Uruguay y México. Se cantó el himno al estado de Toluca por primera vez. Como se fueron terminando las ponencias en el edificio de la Universidad del Estado de México, nos comentaron que nos fuéramos al Palacio Municipal, que nos esperaban el presidente municipal en el Salón de Cabildos, y la comida sería a un costado entrando por el palacio. Les recordaré un poco la historia del Palacio Municipal de Toluca, con 140 años de historia. Es un edificio donde se localizan las oficinas de la presidencia municipal de esa ciudad capital del Estado de México, cabecera del municipio de Toluca. El edificio se construyó sobre los terrenos que ocupaba el cementerio de españoles del convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción. Se proyectó en iniciativas del entonces presidente municipal Jesús Fuentes y Muñiz. Se obtuvo la aprobación el 11 de julio de 1872. Se inició de forma inmediata y se concluyó en 1883. La fachada del inmueble originalmente tenía un estilo neoclásico, pero en el trienio del 1967-1969 se modificó con el fin de unificar los edificios públicos que conformaran el conjunto de la Plaza de los Mártires. El pórtico está compuesto por 3 arcos que dan acceso al vestíbulo. A la fecha del presente artículo, o este escrito, el edificio alberga las oficinas de la presidencia municipal, la regiduría, la sindicatura, la secretaría de ayuntamiento y algunas otras. Posee 2 recintos solemnes, el salón del presidente y el de cabildos, este último decorado con un estilo de fines del siglo XIX, y luce en sus muros retratos de personajes de la historia nacional y local. La riqueza arquitectónica que caracteriza y resguarda la capital de nuestra entidad, tanto civil como religiosa, no solamente es símbolo de la identidad, sino de testigo de nuestra historia y transformación urbana, cultural, artística, gastronómica y turística. En la esquina que forma la calle de la Federación, hoy Avenida Independencia, y la recién planeada calle de la Concordia, después llamado Belisario Domínguez,
Se decidió construir un edificio amplio para albergar las oficinas municipales con la esencia de un rango y que sean independientes del destinado a los poderes del Estado. 11 años después, es decir, en 1883, la construcción a cargo del arquitecto Ramón Rodríguez Arangueiti quedó concluido, por lo que las autoridades municipales comenzaron a despachar sus asuntos en el nuevo edificio, caracterizado en su fachada principal por 3 arcos. Después de casi 100 años en que las migraciones al inmueble llevadas a cabo fueron mínimas, en el periodo del 1967 al 69, siendo gobernador del estado Juan Fernández Albarrán y presidente municipal Felipe Chávez de Sarril, se modificó de manera considerable la fachada del palacio, a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quesada. En esos años se produjo la transformación del centro de la ciudad y se amplió y remodeló la plaza cívica o Jardín de los Mártires. Se construyeron el actual Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados. De ese modo el Palacio Municipal se unificó con el resto de los edificios que, al ser revestidos con antera tenostle y adaptada al estilo neocolonial, corriendo con los gastos de esta remodelación el gobierno del Estado y los arreglos internos a cargo del erario municipal. En el año de 1972 se adquirieron los predios aldeños del Palacio Municipal para iniciar la más importante ampliación y remodelación que ha tenido el edificio, que pasó de una superficie de 4.000 a 8.000 metros cuadrados de construcción. Se terminó la reunión en el Salón de Cabildos y se cantó por segunda vez el himno del Estado de México, que fue escrito por el poeta toluqueño Heriberto Enríquez Rodríguez, 1884-1963, y musicalizado por el compositor y director de orquestas pachuqueñas Manuel Esquivel Durán, en 1892-1975. Desafortunadamente, no cuenta con la fecha de su estreno ni más datos relevantes, pero la letra dice así. Letra oficial del himno del Estado de México, el coro. El Estado de México es una prepotente existencia moral, porción de la pristina cuna de la gran libertad nacional. Son sus hijos, su carne y su sangre, en la pena sufridos y estoicos, en la guerra patriotas y heroicos, y en la paz hombres de labor, mexicanos por patria y provincia, responsables en este momento. Son un solo y vivir sentimiento, son un alma de fuerza y de amor. Cuando el mundo se agita en el odio, reventando en ciclones de guerra e inundando de horror de la tierra la antes fresca y prolífera paz. El país que ella supo de angustias semejantes en un mundo tan vieja, a los pueblos en pugna aconseja el amor y el trabajo y la paz. Piensa el hombre y trabaja en la vida, dentro de ella su anhelo que crece, útil lo hace y al par la embellece con talento, cultura y bondad. Y es feliz adornando su patria cuando quiere alcanzar la excelencia y depura su humana conciencia respirando en la paz y libertad. Después de escuchar el himno y cantarlo, que no me lo aprendí yo muy bien, nos pasamos a comer y el segundo litro que llevaba era lechuguilla. Nos las terminamos brindando y entregando reconocimientos a la directiva anterior. Y me llevaron, como recibí porras, toda la gente me gritaba. ¿Cuál sería la razón? Decía yo. Si era porque invitaba a todos los que me pedían lechuguilla, se retiraron a trabajar, o sería porque soy muy popular entre todos ellos. Ahí desconozco. Después de todo esto se retiraron a trabajar otras mesas y nosotros nos fuimos a continuar recorriendo Toluca, aprendiendo de mis vagancias. Se metió el sol y se me apagaron las pilas. Yo soy de luz solar, ni vampiro banquetero. Córrele para el hotel a descansar. No esperé a nadie. Me fui inmediatamente, llegué al hotel y a dormir a gusto de un solo tirón. Y ya amaneció el viernes 21 de julio. Nos levantamos muy temprano para desayunar en el hotel y tomar la calle directa del Hotel San Francisco a la universidad, de camino directo a los camiones que nos llevarían a San Antonio, la isla, donde es cronista oficial nuestra amiga y próxima presidenta de ANACIM, la doctora María Elena Maruri Carrillo. Los choferes de los camiones andaban más perdidos que un machihue de 3 días. Llegamos al lugar y nos bajamos y me sentaron en la primera fila, donde estaban las personas más importantes.
Se acostumbra en cada congreso que nombran un determinado grupo de 4 o 5 cronistas para entregarles un reconocimiento como habitantes distinguidos, que después se les entregaron a todos los demás cronistas. En ese momento nos invitaron a nosotros. Se declaró el municipio de San Antonio de la Isla capital nacional de la crónica. Asimismo, los ponentes nos llamaron y fuimos reconocidos como visitantes distinguidos por la alcaldesa licenciada Lisbeth Sandoval Colindres. Aprovechando la recta, le entregué un libro de historia y turismo del municipio de Ahome. El municipio de San Antonio de la Isla fue subsede del Congreso Nacional de Cronistas de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, ANACIP, donde nos reunimos más de 200 historiadores. Seguiremos apoyando y preservando la investigación y documentación con el fin de dejar un legado de historia, cultura y tradición de los pueblos de México, destacó la presidenta municipal de San Antonio la Isla, Lisbeth Sandoval Colindres. En el marco de este evento, la alcaldesa Lisbeth Sandoval Colindres, a nombre de los más de 30,000 islenses, recibió el nombramiento que acredita a San Antonio la Isla como capital nacional de la crónica por la ANACIM. Cabe señalar que el municipio fue acreedor a este distintivo porque ha contribuido al invaluable trabajo de él y los cronistas de todo México. La ANACIM es la asociación más antigua de México que se dedicó a la crónica histórica. Tiene ya 45 años de existencia trabajando por las identidades culturales e historia. Es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa cronistas de toda la República. Esta asociación investiga y documenta los sucesos de las localidades, señalando la importancia del respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, además promocionando el turismo cultural y sustentable, valorando las artesanías, gastronomías y el patrimonio natural e histórico. San Antonio de la Isla es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, ubicados en el extremo sur occidente de la cuenca del río Lerma, que delimita al norte con los municipios de Calimaya y Teantistenco, al este con los municipios de Teantistenco, Atizapan, Almoloya del Río y Texcalcayac, y al sur con los municipios de Texcalcayac y Rayón, y al oeste con los municipios de Calimaya. San Antonio de la Isla es un municipio urbano y también es uno de los municipios más pequeños de la entidad mexiquense, ubicado geográficamente en el legendario Valle de Matlatzinco, Valle de Toluca. San Antonio de la Isla es de origen náhuatl con raíces etimológicas trachi, mira o ver, y de yan, que expresa el lugar donde se ejecuta la acción del verbo, por lo que significa el lugar donde se mira o mirador. San Antonio de la Isla, que durante el siglo XVIII llegó a construirse como república, según el Códice de San Antonio Texicholán, en donde se hace mención de Miguel de Santa María Ayascat como gobernador de la presencia de los españoles. En esta población se tiene referencia hasta antes de 1650. ¿Cómo se llamaba antes San Antonio? Se llamaba Fernando de Bullea y Taviera de Acevedo, y a los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. San Antonio de la Isla se encuentra dentro de lo que fue el valle de Matzingo. Sus primeros habitantes eran matlatzincas, posteriormente fueron sometidos por los mexicas, por lo tanto se perdió todo lo relacionado con estos primeros habitantes. El primer nombre que lleva el municipio fue el de Otompa, donde hay otomíes, mientras que en el Códice de Mendoza aparece con el nombre de Teoloyucan. Además, en el citado documento se afirma que Axayat fue el encargado de haber entregado las tierras en que se establecieron los valores de Techihualayán, por lo que este era el nombre original cuando Axayat conquistó el valle. El proceso de dominación española comenzó con la llegada de Hernán Cortés, continuó con la rendición del Imperio Mexica, fue fundamental en la historia del país. Al instalarse un sistema político a la usanza española, los caseríos que estaban dispersos entre las milpas se convirtieron en pueblos. Algunos de los cambios políticos administrativos que el gobierno español aplicó a la nación indígena fue el sistema de cabeceras y sujetos. La cabecera entonces eran los pueblos de Calimaya, de Majalco, los cuales tenían como sujeto a los pueblos vecinos entre los que se encontraba San Antonio y la Isla y San Lucas. En 1560 se llevó a efecto la congregación de Calimaya y Temejalco. Se procedió después al reparto de tierras a cada indígena común,
Se notó con una extensión de tierras de labor de 10 varas en cuadro, lo cual debía estar a distancias accesibles de su solar de vivienda. La merced otorgada a los habitantes de San Antonio de la Isla data de 1303. San Antonio de la Isla durante el siglo XVII llegó a constituirse como república según el Códice de San Antonio de Texirapa, en donde se hace mención de Miguel de Santa María como gobernador. Durante la época de la independencia de 1810, encabezado por el cura Miguel Hidalgo Costilla, el Estado de México jugó un papel importante, principalmente en la batalla del Monte de las Cruces. En el trayecto hacia el lugar de los hechos, el ejército insurgente que lideraba Hidalgo tuvo que pasar por municipios importantes de la entidad, y precisamente al salir de Chapultepec para dirigirse a Teanquistenco, el ejército insurgente pasó por San Antonio, la isla. Es de suponer que algunos habitantes del municipio se hayan unido al ejército. Creación del municipio desde la llegada de los españoles al Valle de Toluca, San Antonio de la Isla y San Lucas Tepemejalco dependieron de Calimaya, tanto de lo político como de lo religioso, hasta que San Antonio alcanzó su operación y formó una municipalidad con una extensión territorial y autoridades propias, según el decreto número 30, donde se erige en municipalidad los pueblos de San Antonio de la Isla, San Lucas, Temejalco, Santa María de la Concepción y Santa María de la Asunción. Las haciendas de Temejalco y Zacualpan, dado en Toluca el 16 de marzo del año 1847. Los sucesos ocurridos en la revolución influyeron directamente a San Antonio de la Isla. Se dice que Emiliano Zapata estuvo varias veces, principalmente por eso de repartir las tierras de la hacienda de la Atenco entre los campesinos de los municipios aldeños. A esta, después de la revolución, San Antonio de la Isla padeció hambre y epidemias, producto del sangriento movimiento que azotó a nuestro país. Todas las carencias de alimentos las sufrieron los pueblos del Estado de México. En el caso de San Antonio, la laguna de Chingualpan dotó de alimentos a los pobladores, aunque las personas acomodadas fueron las que se aprovecharon de tal situación de crisis y acrecentaron sus posiciones a cambio de granos y alimentos. Pero ¿saben ustedes que esta crónica continuará donde nos quedamos anteriormente, en San Antonio de la Isla, donde sus autoridades nos trataron muy bien y la verdad, tenemos muy buenos recuerdos? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.